Vamos a hacer una pequeña introducción rapidísima. Voy por aquí. ¿Me ayudas? Ok. Les voy a decir las notas musicales que va a tocar nuestro hermano. Bueno, yo los voy a tocar. Esta nota se llama... Sí, pero tú cara de póker, ¿de acuerdo? No les vas a decir. Esta nota se llama... Esa se llama re, mi, fa, sol, la. No es cierto. ¿Verdad que no? Ok. Pablo escribe una carta a la iglesia. Voy a poner mi cronómetro. Recuerdan que la clase de Aquila, ¿cuántos están alumnos de Aquila y Priscila que terminaron el módulo? ¿Sí? ¿Varios de aquí? Muy bien, muy bien. ¿Exalumnos de Aquila y Priscila? ¿Otros? Muy bien, muy bien. Terminamos el módulo Familia Pastoral, iniciamos un módulo que se llama Doctrinas Peligrosas. Lo más peligroso de las doctrinas peligrosas es que parece que nos dicen la verdad y son mentiras, como las notas musicales que toqué. ¿Se dan cuenta? Y la última fue totalmente un menor, ¿no? Un tono menor y ya, pues no sonó como el do, re, mi, fa, sol, así que conocemos. Lo bueno que la clase de Aquila y Priscila es de 9 a 11, así que tenemos tiempo para ir caminando sobre esto. Y Pablo escribe la primera carta a los Corintios, a una iglesia primera. No estoy de acuerdo con llamarle esta iglesia primitiva, porque no era nada primitiva, ¿verdad? Todos quisiéramos estar en esta iglesia primera. Sin embargo, esta iglesia en Corinto tenía la característica que tenía muchos errores y muchas fallas. Y a esta iglesia que le escribe que tiene muchos errores y muchas fallas, tiene que corregirles constantemente la plana. Yo hacía una broma con él hoy cuando veníamos para acá y le decía, qué bueno que me toca el último, porque cuando uno le toca el último, cuando uno va a dar un discurso, una plática, cuando le toca el último puede decir, todo lo que dijeron mis antecesores, ahora sí les voy a decir la verdad. Y dieron cuenta que no les dije la verdad con las notas musicales. Entonces, cuando uno tiene que corregir la plana, como pastor, como maestro, no es que las personas no tengan un conocimiento. Tienen un conocimiento, pero tienen un conocimiento equivocado. Vamos a la carta primera a los Corintios, al bloque que es el capítulo 12, 13 y 14. Pablo habla sobre los dones espirituales, les da una enseñanza correcta sobre los dones espirituales. No vamos a hablar hoy de dones espirituales, simplemente vamos a tomar estos versículos como entrada para ver que es una doctrina peligrosa. Dice Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1, que no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Eso es todo lo que dice en el versículo 1, ¿es cierto? Sí, es cierto, ahí termina, luego habla de otras cosas. Pero en este momento dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. En este contexto, el verso no nos dice que no sabían acerca de los dones espirituales, porque en el capítulo 14 nos dice que ellos tenían manifestación de los dones espirituales. Sí conocían los dones espirituales, pero tenían una ignorancia de cómo eran correctos los dones espirituales. Y cualquiera que habla de los dones espirituales tiene que haber leído por lo menos, si no toda la Biblia, por lo menos primero a los Corintios 12, 13 y 14. Porque Pablo dice en el capítulo 13 de primero a los Corintios, antes en el 12, el último versículo, dice, y ahora os muestro un camino más excelente. ¿Y cuál es ese camino más excelente? El amor. Con lo que conectamos, con lo que terminamos de la familia pastoral. Lo más importante es ¿qué cosa? El amor. ¿Se dan cuenta ustedes? Ahora bien, este versículo que tomamos usa una palabra griega que no voy a decir porque no me la sé, pero esta palabra es, en español, sí es ignorar. Ignorar. Que viene de la palabra gnosis, así cultural. ¿Cómo es? Gnosis. La gnosis es conocimiento. Ignosis es falta de conocimiento. No quiero que ignoren gnosis, ¿verdad? Acerca de los dones espirituales.
a lo largo. Ahora vamos a aventarnos en un tobogán de los 14 minutos que me quedan para ver 10 siglos del cristianismo. Nunca han visto 10 siglos del cristianismo en 14 minutos, ¿verdad? Fíjense, 10 siglos del cristianismo. En los primeros 3 siglos, aquí está el primer problema que tuvieron, con el conocimiento. La palabra no es conocimiento. Los primeros 3 siglos, y lo vamos a ver en nuestra primera clase el próximo viernes, en Aquila y Priscila, va a ser sobre el problema que tuvieron con el conocimiento. Primeros 3 siglos me han dejado mudos, estos primeros siglos. Tuvieron un problema con la gnosis. Los gnósticos. ¿Cómo llegar a conocer la verdad de la palabra de Dios? A través del conocimiento. Ahora, ¿se terminó aquí en el tercer siglo? No, muchas personas piensan que se llega a Dios por medio del conocimiento. Y solamente se llega a Dios a través de una sola y maravillosa cosa: reconocer que soy pecador y que la gracia del Señor Jesucristo está en mi corazón. Después de estos 3 primeros siglos, viene algo que fue aparentemente maravilloso. Un gobernante de Roma, que no me acuerdo en este momento cómo Constantino se llama, ¿verdad? Dijo: tuve una revelación, me fui a la guerra y cuando estaba en la guerra de repente vi una cruz. Esto quiere decir que todos los que nazcan en Roma van a ser de aquí en adelante cristianos. Y todos los cristianos decimos: amén, ¿verdad? Pero no fue tan bueno, porque se convirtieron por decreto, no por convicción. Porque usted está aquí y es cristiano no por decreto, sino por convicción de fe. Tenemos convicción de nuestra fe. De tal manera que en este tercer siglo empezaron problemas serios. Y esto nos va a ocupar nuestras clases siguientes, que van a ser la clase número 2, la clase número 3 y la clase número 4. Tuvieron problemas ya porque eran convertidos por decreto y no por convicción. En el pequeño lugar donde vivo, Eleazar lo conoce, es un lugar que se llama Quinta Jesús. Así, no Jesús. Quinta, ¿cómo? Así como cuando estornuda. ¿Cómo? Quinta Salud. Viven 11,200 personas en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, donde tienen todos ustedes su casa. A ver cómo le hacemos para meter a todos, pero ahí tienen su casa. Y en ese lugar tenemos una pequeña comunidad de fe donde nos reunimos cada domingo en un parque sin paredes, ¿verdad? 20 personas. ¿Qué porcentaje somos? Nos falta mucho por hacer. Pero ¿sabe una cosa? La comunidad que está ahí sabe que ahí estamos. ¿Por qué cosa sabe que estamos? Porque cortamos el pasto, porque pusimos juegos, pero sobre todo porque somos vecinos y sabe que nosotros somos cristianos. Porque antes se sabía que era cristiano porque uno tenía una Biblia. Yo tengo una Biblia que me regalaron cuando cumplí 60 años, ya tiene 6 años mi Biblia, no digo cuántos años tengo. Y esa Biblia tiene una letra así grandota para yo que estoy medio cegatón. Y esa Biblia, pues antes había que cargarla y ese es cristiano, es negra. Biblia grande. Pero ahora no, ahora somos cristianos de... Aquí está la Biblia, ¿verdad? Entonces, ellos saben que somos cristianos porque vivimos la vida cristiana. Pero cuando no se es por convicción, ellos empezaron a buscar otras cosas. ¿Qué fueron las otras cosas que buscaron en el siglo IV, V y VI? Buscaron ser cristianos por ser más santos, cristianos por decir cosas que eran incorrectas, como que Jesús no había venido realmente a vivir en carne. Y todas fueron doctrinas peligrosas que creyó toda la iglesia. Se paraban a tocar las notas musicales y decían, sí, porque sí el maestro.
¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para saber si es la verdad? ¿Qué hicieron los de la iglesia de Berea? Otra iglesia que no le escribieron carta a ellos, ¿verdad? No sé por qué. ¿Qué hicieron cuando Pablo les predicaba? Corroboraban que estuviera en la palabra. Cuando yo vengo y doy una clase en Aquila y Priscila, no quiero que me crean, quiero que corroboren, porque si no tenemos doctrinas peligrosas. De ahí brincamos a las clases que tienen que ver con un periodo de la historia que es del siglo V al siglo XIV. Son muchos años, ¿no? Son muchísimos años. Y esa etapa de la historia se llama la Edad Media. Es conocida como la historia más oscura de la humanidad. La caída del Imperio Romano. ¿Y qué pasó con la iglesia? La iglesia se corrompió de tal manera que el autoritarismo de la iglesia y la corrupción tan grande de la iglesia era tal que, fíjense ustedes, había más gente que sabía leer en el siglo III que en el siglo XIV. Los sacerdotes, los que habían sido convertidos en la universalización de la iglesia llamada católisis, que es la palabra latina, para cuando ¿cómo se dice que se llamaba? Ya se me olvidó el nombre de ese señor Constantino. Ah, sí, Constantino. Cuando ese señor Constantino lo hizo en el siglo III, lo que hizo con la iglesia fue, pues todos eran sacerdotes, todos eran las iglesias, los que antes eran palacios de gobierno, imagínense, correo, todo lo hicieron iglesias. Entonces la iglesia ya no era en las casas como en el libro de los Hechos. Ahora, pues tuvieron que tener paredes, eran palacios los que vivían ahí, pero los que predicaban el evangelio, ¿saben qué eran? Eran analfabetas. Había más analfabetismo en el siglo XIV que en el siglo III. Y el autoritarismo los llevó a algo, a vender la salvación. Los medios espirituales de salvación fueron vendidos de tal manera que, como dice Jean-Pierre Bastien, francés, historiador, los medios espirituales de salvación eran comercializados. Y la corrupción era tal que Martín Lutero tuvo que levantarse para hacer algo que se llama la reforma religiosa del siglo XVI. La palabra reforma es una palabra muy interesante, significa volver a la forma. Se había perdido la forma de la iglesia. Esta es una doctrina peligrosa, perder la forma de la iglesia. La iglesia no es color púrpura, la iglesia no son paredes, la iglesia no son jerarquías. La iglesia es el cuerpo de Cristo sometiéndose unos a otros. Lo maravilloso que es lo que vimos hoy aquí, el apóstol Moisés, el pastor maestro Eleazar y un servidor. Hoy dije la palabra servidor a una persona que nos recibió y dijo, ¿también viene otra persona? Un servidor, digo, viene Eleazar y un servidor. Pensaba que traíamos a una persona que nos ayudaba, ¿no? Dijo, entonces vienen tres. No, un servidor. Vivimos el hilo conductor del Espíritu Santo para platicar con ustedes, como dice el libro de Efesios en el capítulo 4, antes de lo que estaba hablando, nuestro hermano, para la edificación del cuerpo de Cristo. Más adelante, del siglo XVII al siglo XVIII, llegando hasta el siglo XIX, la fe entró en controversia con la ciencia. Y la iglesia vivió momentos donde la doctrina prácticamente desapareció. El racionalismo llegó a cambiar totalmente la situación. Por esa razón resulta necesario volver una vez más a la palabra del apóstol Pablo cuando dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Está unos versículos antes del 12:1 que leímos, está en el 11:23. Yo recibí del Señor lo que ahora les voy a enseñar acerca de la cena del Señor, que era otra de sus herejías de la iglesia de Corinto. ¿Qué está pasando entonces? Tenemos que
estar revisando constantemente en la historia del cristianismo. En los 20, ¿cuántos dijimos? 20 siglos que vamos a revisar a partir del próximo viernes. Estar seguro que lo que creemos es lo que recibimos del Señor. El estudio de esas doctrinas no tiene como propósito alimentar la polémica, sino fortalecer el discernimiento bíblico de los creyentes. Conocer los errores del pasado permite reconocer los desafíos del presente y permanecer firmes en la verdad del Evangelio. Eso es precisamente la finalidad de este quinto módulo, Doctrinas Peligrosas de Aquila y Priscila.